Estamos hablando de nutrición. Antes de la pausa hablamos de las recomendaciones, lo importante que es manipular bien los alimentos. Y ahora vamos a hablar sobre cómo mantenernos sin engordar tanto en esta época del año. Está con nosotros Cecilia Benavides, nutricionista de la clínica Indisa. ¿Cómo mantenernos a raya, Cecilia, con los panes de Pascua, la cola de mono, todas las cosas ricas de fin de año? Sabemos que no es una tarea fácil, primero que nada, pero no es imposible cumplir. Ya, principalmente deberíamos tratar de organizar nuestra alimentación en semanas previas y en semanas posteriores a las fiestas para que no nos pase la cuenta, digamos, estos días de celebración. ¿Cómo podemos lograr eso? Lo podemos lograr incorporando estos alimentos propios de las fiestas en algunos de los tiempos de comida que caracterizan el día, como serían, por ejemplo, a la hora del desayuno y a la hora de la cena, incorporar el pan de Pascua en reemplazo del pan con su acompañamiento, por ejemplo. Siempre dejar algo de lado, por Siempre, supuesto. claro, la clave está en hacer intercambios. O sea, cambiar un alimento por otro y evitar sumatorias de alimentos altos en calorías que son los propios de esta época. Por ejemplo, si uno puede prepararlos en la casa o utilizar como sucralosa u otros organismos, podría ser harina integral, ¿sirve un poco para bajar el número de calorías de este tipo de alimento o no? Claramente podríamos mejorar la calidad del producto y disminuir el aporte calórico que este producto me va a contener si lo comparo con lo habitual. Medidas básicas como tú también las mencionabas, por ejemplo, si vamos a preparar un cola de mono, este cola de mono tiene como alimentos básicos las aguas ardientes, ¿verdad? El azúcar, las leches, que principalmente se utilizan leches enteras. Pudiésemos hacer una disminución de las calorías aportadas cambiando el lácteo, ¿verdad? Un lácteo descremado, cambiando el azúcar por endulzante, ¿verdad? Pudiendo ser sucralosa, stevia o alguna mezcla ya conocida en el mercado. Y también quizás reduciendo el valor, digamos, la graduación alcohólica del elemento que vamos a utilizar como fuente de alcohol. Eso, por ejemplo, es lo típico navideño, pero uno, por ejemplo, también podría hacer una cena de Navidad un poquitito con menos calorías, poner más carnes blancas, utilizar más tipos de ensaladas. ¿Qué tipo de recomendaciones les haces tú a tus pacientes? Principalmente las recomendaciones van por el lado de seleccionar alimentos de una buena calidad, bajos en grasa, como acabas de mencionar en el caso de las carnes, para poder comernos un postre rico, acompañar esas carnes, ¿verdad?, por principalmente verduras que pueden ir en ensaladas, en tortillas, en algún tipo de guiso, para darnos el gusto quizás con el postre. Tampoco digamos un postre muy alto en calorías, sino que principalmente basado en frutas, como podría ser un tutti frutti o una ensalada con multicolor, ¿verdad?, con varias frutas de la estación, o utilizar también el uso de las macedonias, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos haciendo una cena bastante equilibrada si la comparamos con una cena habitual de estas fechas. ¿Cómo lo hacemos con los niños? En el caso de los niños, yo creo que principalmente todo entra por la vista, entonces tratar de buscar colores atractivos, quizás formas de cómo agrupar los alimentos en el plato, quizás formar caritas o armar arbolitos de Pascua, sería una buena alternativa considerando que a ellos es muy atractivo lo que es visual. Hablemos un poco del deporte, que también puede acompañar no solo esta época del año, fin de año, sino que también las vacaciones que ya comienzan. Muchas personas a lo mejor al tener más tiempo libre pueden dedicarse a comenzar una nueva rutina. Eso sería ideal, o sea, tratar de buscar medidas básicas de implementar, ojalá no solamente en este periodo corto, ¿verdad?, relacionado con las fiestas y con las vacaciones, sino que sea parte del año completo. Podemos tomar medidas básicas como hacer actividades cotidianas, ¿verdad?, más frecuentes que implican mayor gasto de energía, como hacer más caminata, quizás subir y bajar escaleras en el trabajo. Si ya tenemos más tiempo disponible, libre, quizás buscar una actividad familiar en donde podamos salir a andar en bicicleta, salir a caminar, entiéndase caminata como más rápida, ¿no?, una caminata de mall, la que yo caracterizo, y también quizás buscar actividades, digamos, entretenidas que impliquen no el hecho de ir a encerrarse a algún lugar, que es la típica excusa de la gente al no querer ir a asistir a un gimnasio, por ejemplo. ¿Qué pasa con la nutrición en vacaciones, por ejemplo, donde se puede privilegiar ciertas cosas como el desayuno, hacer en que muchas veces uno como que el almuerzo lo retrasa un poco? ¿Qué pasa con los horarios? ¿Cómo podemos manejar para que estos kilitos de más que uno comienza a ganar durante la Pascua y Año Nuevo no se extiendan durante todo el verano? Las medidas básicas son siempre organizar la alimentación fraccionada cada 3 horas. Ya dependiendo de la hora que yo me levante, ¿verdad?, comenzar mi organización del día. Si ya me desperté a las 12 del día, quizás partir con una colación y esperar mi tiempo de almuerzo, ya no partir con el desayuno a mediodía. Ya medidas básicas como esas nos van a ayudar a controlar el peso durante el transcurso del año completo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las 11 comidas, que son típicas en la playa, en el campo? La gente está más relajada, ya no quiere hacer 11 comidas, sino que
lo mezcla. Ese es un hábito chileno, estas 11 comidas. Idealmente deberíamos tratar buen hábito chileno. Deberíamos tratar de hacer la mezcla adecuada, o sea, podemos seguir mezclando quizás los tiempos de comida siempre y cuando los alimentos sean livianos y acorde a las necesidades nutricionales de cada persona. Entonces ahí podríamos utilizar quizás un lácteo frío, acompañado con un sándwich, incorporar verduras, quizás la comida podría ser una ensalada, ¿verdad?, de muchos colores, un postre a partir de fruta, pero medidas como esas son las que nos deberían ayudar a mitigar este incremento de peso excesivo en cualquier época del año. Bueno, exactamente. Eso es un poco lo que nosotros queremos lograr a través de estos programas, como enseñarle a las personas y mostrarles que no todo es tan difícil. Un poco para los niños, un poco para esta época del año, ¿qué recomendaciones le darías tú a los padres? Principalmente a los niños, la gran recomendación es que los papás preparen esta época en relación a la alimentación, porque muchos chicos están todo el día en la casa, quizás a cargo de la nana, no siempre a cargo de los padres, ¿verdad? Y están consumiendo picoteos de alimentos que lamentablemente no son muy saludables, ya como son snacks, ya sea dulces o salados. Entonces, principalmente tratar de organizar la semana para que tengan colaciones basadas en frutas principalmente, quizás a ellos mismos implicarlos en la preparación de ellas, como preparar brochetas o preparar un licuado de frutas para que ellos mismos las elaboren y las aprendan a consumir. Ese mismo licuado de fruta quizás lo podemos congelar y elaborar helados a base de fruta. Entonces, principalmente las medidas van por enseñarle a los niños que la alimentación saludable no necesariamente es una alimentación fome, siempre y cuando ellos también se impliquen en la preparación de este tipo de platos, digamos. Cecilia, ¿es bueno, es recomendable, por ejemplo, incorporar desde temprana edad de los niños el tema de las calorías, o no? Más que las calorías, la selección de los alimentos. Yo creo que es importante que los niños conozcan cuáles son los alimentos saludables de aquellos que son para días especiales, porque la alimentación no solamente es nutrición, sino que además tiene que ver con un acto del placer. Entonces, por lo tanto, estigmatizar alimentos desde edades muy tempranas a mí no me parece correcto. Me parece correcto educar a los niños desde pequeños que existen alimentos que son para los cumpleaños, para la Navidad, para el Año Nuevo, y que existen otros alimentos que son para el consumo cotidiano de la semana y del año escolar, por ejemplo. ¿Qué pasa con la nutrición a distintas edades? Hemos hablado de los niños y obviamente que es distinto un adulto joven, un adulto mayor. ¿Cómo se puede en época de vacaciones congeniar todos los requerimientos alimenticios de estos distintos grupos de personas? Idealmente lo que debemos hacer, la selección de alimentos es transversal. O sea, los alimentos saludables son saludables tanto para los niños preescolares como para los adultos mayores. Existen ciertas recomendaciones por grupo etario que claramente eso lo debemos ver caso a caso, ¿ya? Pero en general las frutas, las verduras, los lácteos, las legumbres, los panes, de preferencia productos integrales, los acompañamientos saludables como la palta, el huevo, el jamón de pavo, por mencionar algunos, son transversales para todos los grupos. Entonces quizás tenemos que modificar la forma de prepararlo, cambiar la consistencia de algunas preparaciones, porque obviamente los niños preescolares con los adultos mayores, por ejemplo, requieren alimentos más blandos, no así los adolescentes y los adultos. Entonces, los alimentos son los mismos, pero las modificaciones van más bien por la técnica culinaria, ¿verdad? Y por alguna recomendación nutricional que pueda variar en alguno de estos grupos etarios. ¿Y los horarios son importantes, Cecilia? Los horarios son importantes para todos los miembros de la familia, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, Cecilia. Con todas esas recomendaciones nos vamos a ir un poquitito más tranquilos a comenzar las fiestas. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros terminamos aquí el capítulo de hoy de Vida y Salud. Los dejo como siempre con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.